gracias, maestro Jorge Velasco Martínez. Muchas gracias al Comité Académico del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, al director de la licenciatura en Derecho, al maestro Alex Junior Lunar Campos, a la maestra Viridiana Flores, también muchísimas gracias, y a todo el equipo académico que conforma este gran instituto, también conformado por la licenciada Jessica Infante. Y bueno, en particular, mi estimado maestro, vamos a dar inicio, como bien lo establece el protocolo, en relación a este tema tan importante. Y voy a enfocarme a un tema muy práctico que tiene que ver con la enseñanza del derecho. Permítanme tantito, dejen comparto bien la pantalla para que no tengamos ninguna complicación. Ok. Y bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema de estudio, mis queridos amigos. Bienvenidos. Muy bien. Estimados amigos, en la práctica del ejercicio profesional de la licenciatura en Derecho, nos vamos a enfocar un tema que tiene que ver con el uso de tecnologías. Inclusive, tan está enfocado el mundo del derecho al uso de las tecnologías, que vamos a hablar de un tema, por ejemplo, que versa sobre el uso de las tecnologías de la información y los derechos humanos. Es un tema que tiene una conexión importante, fundamental, el ejercicio práctico que conlleva a cómo los derechos humanos, cómo el ejercicio profesional se encuentra involucrado a las tecnologías. En ese sentido, vamos a ver que hay una medición muy importante en el tema del uso del Internet, el uso de estas tecnologías de información y comunicación con el tema de los derechos humanos. El Estado, a través de la promoción y la garantía de los derechos fundamentales, lo puede hacer a través del Internet. Esto depende de la capacidad de cada uno de los estados, cada uno de los entes gubernamentales en el ejercicio profesional. La primera pregunta que voy a formular, el Internet como un medio de ejercicio para nuestros derechos. El Estado maneja distintas plataformas. Por ejemplo, aquí pudiésemos destacar en particular la función que tienen. Un ejemplo sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A través de su portal web, nosotros podemos disponer y podemos requerir cierta información y de alguna manera aquí podemos presentar la queja correspondiente por vulneración a los derechos humanos que ocurran por parte de la autoridad. Entonces, es una herramienta importante, ¿verdad? A través del Internet, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como abogados podemos presentar demandas, podemos presentar querellas, podemos presentar denuncias. Entonces, son instrumentos muy prácticos que vamos a utilizar para la defensa de nuestros derechos. ¿Qué más podemos destacar? Así como hay cosas positivas, lamentablemente también puede haber cosas negativas en el tema del Internet. Hoy en día hay vulneración de derechos a través de redes sociales, a través de dispositivos electrónicos. ¿Cuántas personas no han recibido ciberataques? No han recibido acoso sexual, no han recibido alguna circunstancia que afecta su dignidad, su integridad a través del uso de estas tecnologías. Es una situación que sin lugar a dudas nos aqueja y debido a esta circunstancia, recientemente se ha promulgado una llamada Ley Olimpia, la cual conlleva también a esta cuestión de afectaciones que puede recibir la persona a través
de dispositivos electrónicos, a través de Internet. Hay una afectación y esa afectación vulnera nuestros derechos humanos. Esa afectación nos causa un agravio. Cuestiones de hacer públicas una conversación, de hacer pública una publicación, se puede utilizar tanto en sentido positivo como lamentablemente también en un sentido negativo. Es algo evidente en este ejercicio profesional. También, por ejemplo, a través de las tecnologías hay una medición en particular de los derechos. Y tenemos muchos organismos, tanto públicos como privados, que se encargan de hacer una medición en relación a la vulneración de los derechos humanos que ocurren a través de estas fuentes. Y bueno, en ese sentido, podemos tomar políticas públicas encaminadas a tratar de proteger los derechos humanos a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien, continuando con este ejercicio, vamos a revisar, mis queridos amigos, que nuestra Constitución reconoce el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Aunque lamentablemente gran parte de nuestra población tiene un nulo acceso a Internet, ¿sale? Esa es una cuestión importante y hasta cierto punto hay una discriminación en ese sentido. Hay una neutralidad en la red y el Estado del todo no se involucra. Y esto puede tener una consecuencia con el tema del ejercicio de nuestros derechos. Entonces, es un derecho humano que se reconoce, es un derecho humano de nueva generación, es un derecho humano en el cual, pues es muy importante, sobre todo para los jóvenes, no solamente la identidad personal, sino también la identidad electrónica, que inclusive, si les preguntamos a los jóvenes a partir del año 2000, los que nacieron a partir del año 2000, les van a decir que es un aspecto fundamental en su vida, cómo se perciben a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Estimados amigos, como abogados tenemos instrumentos. Los gobiernos actualmente, muchos de ellos, utilizan protocolos y normas a través de las nuevas tecnologías para comunicarse entre dependencias públicas, para comunicar obras de gobierno, para inclusive legislar. Máximo lo vimos con el tema de la pandemia. Esta situación vino a dar un cambio significativo a través de la pandemia, en la cual vemos que muchas de las sesiones eran transmitidas a través de plataformas como esta de Zoom. Muchas audiencias penales, civiles, laborales y de otras materias eran transmitidas a través de estos medios electrónicos. Y esto ya llegó para quedarse, ¿eh? El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula muchos procesos que se van a dar a través de medios tecnológicos. Es más, hoy en día, por ejemplo, con antelación, si nosotros íbamos a algún despacho de un abogado, normalmente veíamos una infinidad de libros que tenía en su despacho que eran jurisprudencias. Hoy en día es muy fácil encontrar una jurisprudencia a través del canal, a través del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultando directamente el semanario judicial de la Federación, en donde hay una clasificación para la localización de la jurisprudencia. Entonces, estas herramientas tecnológicas de información y comunicación hacen mucho más fácil el trabajo del abogado hoy en día. Ya hay muchos dispositivos, ya hay muchos software que como abogados podemos consultar para hacer nuestra actividad mucho más eficiente. Es importante hablar de cómo se va a regular el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que es un aspecto importantísimo, mis queridos abogados, abogadas.
En este sentido, pues bueno, es importante que se cree la normativa adecuada para que entremos dentro del marco de legalidad en el uso de estas tecnologías. Las autoridades acuden a través de estos medios tecnológicos y muchas veces, mis queridos amigos, muchos políticos hoy en día, a través de las redes sociales, pues quieren tener un impacto para tener una candidatura, para llegar a un cargo popular, para tener el escrutinio público, que inclusive se presta a mucha demagogia. Pero bueno, ahí está. El uso de las redes sociales por parte de las autoridades y también la posible vulneración que se puede cometer a los derechos humanos. En este punto, el acceso a las nuevas tecnologías de la información nos garantiza un ejercicio de derechos, entre comillas, porque también puede utilizarse en un plano completamente distinto a la tutela de derechos humanos. Muchos casos se han resuelto a partir del uso de redes sociales, a través del uso de estas tecnologías, aunque pudiesen tener una implicación en un tema que es la presunción de inocencia. ¿Sale? Lo que puede verse afectado en el uso de estas tecnologías es nuestra seguridad jurídica. ¿Sale? ¿Cuántas veces no hay personas que comentan todo lo que les ocurre en el día a través de redes sociales? Y entonces nos estamos exponiendo a terceros, porque no sabemos cuál es la intención que terceras personas puedan tener y que nos están viendo a través de estos dispositivos. También una cuestión que tiene que ver con nuestra honra, ¿verdad? Con la protección de nuestra imagen. ¿Sale? ¿Qué tal si difundimos una imagen? Ya rato la distribuyen a través de OnlyFans, imagínense, ¿no? Ya rato a lo mejor por ahí un Photoshop y me ponen ahí en una circunstancia que posiblemente ni siquiera sea yo, pero bueno, ya están afectando mi dignidad, ya están afectando mi integridad. Muy bien, ok. Continuando con todo este ejercicio, por supuesto, mis queridos amigos, es importante la protección de los datos personales. Es importante los lineamientos, protocolos y normas que tienen que ver con esta tutela de los derechos humanos. La Constitución lo reconoce. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen la importancia que tienen estas tecnologías de información y comunicación. Por eso es un tema fundamental en la agenda política de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Ok. Bien. Este es un tema importante porque en estas tecnologías hay una integración de derechos que vamos a platicar a continuación. Por ejemplo, el tema de seguridad jurídica y principio de legalidad. Aguas con este punto. La seguridad jurídica que implica también mi seguridad personal. El tema de que estas tecnologías se encuentren debidamente reguladas para que entremos dentro del marco normativo. Es muy importante cómo vamos a regular esto para que sea útil en el ejercicio del derecho. Por supuesto, yo como ser humano tengo un derecho a la imagen digital, tengo un derecho a la honra y a la dignidad como ser humano a través de estas plataformas, a través de estos dispositivos móviles. Y el Estado debe de garantizar la tutela de estos derechos, ¿verdad? También debo de tener un derecho a la privacidad, aunque nos encontramos que muchas redes sociales, lamentablemente en este sentido, hacen pública mucha de la imagen que nosotros compartimos a través de estos dispositivos. Lamentablemente, el mundo de Internet es un mundo pues muy poco regulado y ello implica que hay mucha información que se encuentra ahí en la nube que posiblemente hackers o personas que cometan algún ilícito puedan realizar. Son cuestiones que tenemos que regular en normas no solamente nacionales, sino
internacionales. ¿Qué pasa con esa información? ¿Qué pasa con esa privacidad? ¿Qué pasa con mi derecho constitucional a la privacidad que reconoce el artículo 6º de nuestra Constitución? Muy bien. Y también, por supuesto, la cuestión de la proporcionalidad de las penas de los delitos que se cometan a través de esta vía, a través de estas tecnologías de la información y la comunicación. Mis queridos amigos, es importante que también mencionemos la importancia que tiene la privacidad y datos personales en Internet. ¿Cómo vamos a regularlo? La verdad es que son de gran utilidad en nuestro ejercicio profesional. Dependemos mucho de ellos, por supuesto. Ya la red social no solamente es un instrumento de distracción, sino también es un instrumento laboral. Es un instrumento a través del cual se comparte conocimiento. En este momento estamos haciendo una transmisión directo a través de Facebook. Ya hay personas que pueden ver el contenido que estamos transmitiendo en este momento. ¿Cuántos profesores no hay que comparten su contenido académico a través de redes sociales? ¿Cuántas veces no se utiliza TikTok para difundir conocimiento? Aunque también puede ser el extremo contrario, ¿verdad? Utilizarlo como una herramienta que lamentablemente conlleva inclusive a personas que a lo mejor se encuentran en una situación vulnerable a que puedan inclusive atentar en contra de sí mismas, ¿no? Y lamentablemente hay que también como padres tener mucho cuidado con la información que los pequeños ven a través de estos dispositivos. Muy bien, entonces es importante la privacidad. Hay que tomar consideraciones en el ámbito gubernamental, pero también en el ámbito privado. Hay que crear la norma para disminuir los riesgos de las personas en cuanto a su privacidad y en cuanto a su protección de sus datos personales. La salvaguarda de sus derechos, que de hacerlos públicos afectaremos de forma significativa sus derechos humanos. Muy bien. Continuando, mis queridos amigos, vemos que hay una nueva estructuración social en la era de Internet. Hay un aspecto importantísimo. Preguntémosle a las nuevas generaciones y les van a decir que este es un aspecto que a ellos les interesa mucho, ¿verdad? Su identidad a través de estas redes, su identidad a través de estos elementos. En estos elementos podemos estudiar. En estos elementos de Internet podemos conocer una persona. En estos elementos podemos conectarnos con otra parte del mundo. En estos elementos podemos jugar un juego en línea y estar jugando con una persona en otro lado del mundo. Se puede dar a conocer información, pero es un mundo que todavía requiere regulación. Se dice que hay un desencanto del Internet y hasta cierto punto, socialmente podemos encontrarnos con personas que inclusive a muchos nos tocó ver esto. Muchos jóvenes que estudiaron a través de plataformas, cuando tuvieran que regresar a clases, muchos no se adaptaron tan fácil. Se habían acostumbrado tanto al aislamiento que el tema de volverse a conectar con el mundo fue un tema pues complejo. Algunos inclusive ya ni siquiera querían regresar, se encontraban muy contentos a través del uso de plataformas, ¿no? Entonces, hay un desencanto por el Internet, aunque en menor medida. Por supuesto que hay personas que consideran que esto es una atadura, que es una cuestión que no nos permite relacionarnos, que es una cuestión que no nos permite alguna práctica de algún deporte, que no nos permite de alguna manera contactar a terceras personas. Entonces, muchos también deciden también poco a poco dejar de conectarse y dejar de tener interacción social, ¿verdad? Muy bien. Y también hay personas que a lo mejor han sufrido de algún acoso que mejor dicen, ahí muere el uso de estas tecnologías. Más Internet, sí. Inclusive muchos dicen, aunque existan menos derechos humanos. No me restrinjas, no me limites, permítame que me exprese, permítame que emita mi opinión, no restrinjas si digo malas palabras, no me restrinjas si digo actos violentos,
mejor permíteme porque es una ventana abierta. Creo que no debe ser así. Todo lo contrario, sí, más Internet, pero también derechos humanos, también dignidad, también regular esta cuestión porque el ciberataque es una cuestión importante en nuestro mundo. México y la ley del Telecom contra la privacidad y protección de los datos personales y el libre tránsito. Aquí voy a hablar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hasta cierto punto afectó estos derechos y todo lo contrario, los limitó. Ahorita menciono en qué consiste este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también tenemos un aspecto que tiene que ver con las acciones y principios institucionales para la protección de datos personales y otros derechos. Si vamos a estar tan abiertos en el tema de medios electrónicos a través de tecnologías de la información y comunicación, es muy importante tener una correcta regulación. Ahora bien, hablando del telecom, es importante mencionar que esta normativa hablaba de una disposición en la cual hacía abierta el uso para algunas instituciones públicas en el tema de información confidencial, en el tema de datos personales. Se presentó acción de inconstitucionalidad contra esa norma y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este sentido, negó la protección para este grupo que promovió la acción de inconstitucionalidad en la defensa de derechos digitales, R3D. Ya avala hasta cierto punto que algunas instituciones, pues de alguna manera, y se involucren en estos temas de intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones y la protección de datos personales cuando lo consideraban como una circunstancia que le fuera útil o le fuera importante para el Estado. Muy bien. Ok, ¿qué más tenemos, mis queridos amigos? Tenemos una cuestión muy importante en el uso de las redes y plataformas de tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué? Porque a través de estos dispositivos nosotros podemos también tener un control gubernamental, ¿sí? Por ejemplo, hay compras del IMSS y del ISSSTE en el tema de medicamentos que se transmiten a través de canales digitales. Podemos ver las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través de su propio sitio web. También podemos ver las actuaciones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a través del canal del Congreso, ¿no? Entonces, creo que son herramientas muy importantes para que nosotros revisemos cómo actúan las autoridades. Por ejemplo, en el tema de los juicios orales, podemos acudir a las audiencias y verificar cómo se actúan en el ejercicio de estos derechos. Entonces, esto es muy importante y estas acciones van conferidas al tema de un adecuado ejercicio de democracia, un adecuado ejercicio de verificar el desempeño de nuestras autoridades. Muy bien. Mis estimados amigos, en México tenemos una gran conexión a Internet y normalmente hay personas que en promedio, las que tienen acceso a Internet, del día pueden estar conectados 7 horas con 14 minutos, que es un promedio general, ¿sale? El 59% de la población tiene acceso a algún tema, algún servicio de Internet, ya sea a través de una conexión Wi-Fi o a través de sus dispositivos móviles, contratando algún plan o algún servicio para tener Internet. Ya muchos planes, inclusive un poco más económicos, ofrecen un Internet de naturaleza ilimitada. Normalmente, ¿cómo nos conectamos como mexicanos a través del Internet? El 77% de la gente que tiene acceso a Internet normalmente se conecta a través de smartphone. También tenemos un porcentaje muy alto que se conecta a través de laptop. Otro porcentaje en un 50% a través de computadoras de escritorio. 45% a través de tabletas electrónicas. Otros se conectan a través de aparatos electrónicos con estas Smart TV, como se denominan. Tenemos a través de consolas de videojuego, Xbox, PlayStation y demás dispositivos que también podemos utilizar en Internet.
y otros dispositivos móviles que también se utilizan para esta conexión. Muy bien. En este sentido, nos encontramos con el uso personal de Internet. El 80% lo utiliza normalmente para ver redes sociales. Un 96% en vía streaming para ver películas, para ver series, para ver conciertos y un 30% para jugar en línea. Esto desde un punto de vista lúdico. Ahora bien, desde un punto de vista profesional, gestiones de gobierno 37%. Formación como lo que están haciendo ustedes para estudios de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestrías, doctorado, en un 31% y un 30% para la búsqueda de algún empleo. Muy bien. Se tiene acceso a Internet y se están cambiando los hábitos de tres de cada 4 internautas. Como vimos aquí, compañeros, el principal uso de esta red tecnológica tiene que ver más con el tema de redes sociales. Y esto tiene que ver con el tema de Facebook, con el tema de Twitter, con el tema de Instagram, con el tema de TikTok, con el tema de YouTube, con el tema de páginas de citas, con el tema de otros programas que se utilizan pues para conocer a personas, ¿verdad? Muy bien. Aunque también hay un obstáculo en el acceso. Si no tenemos un buen servicio, hay una conexión lenta. En algunos lugares, por su zona geográfica, también no tienen una buena conexión. Hay problemas con las compañías, algunos costos son elevados, en algunos son reducidos, los costos han venido disminuyendo y bueno, esto es un tema importante en el tema de la conectividad y los obstáculos que se tienen en el acceso a Internet. Muy bien. Diferentes tecnologías se utilizan y aguas con el tema del software libre. Porque el software libre, pues sí es muy público. Todos tenemos acceso a él. Es fácil crear una plataforma. Y por esa situación, compañeros, ese software libre le pega mucho al tema de la confidencialidad. Han escuchado el tema de las plataformas digitales para pedir un crédito, ¿verdad? Son muy fáciles de acceder a nuestros datos y en ese sentido sirven para extorsión. Y ese tema de software libre que no está debidamente regulado, pues genera un tema de anonimato de las personas que se encuentran detrás de esas plataformas y eso puede conllevar a la comisión de algún delito. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Es importantísimo la regulación del Estado por lo que respecta a las aplicaciones. No puede quedarse fuera de esto, porque nos hemos encontrado de delitos que se han cometido. Por ejemplo, en el tema de lo que ocurrió recientemente en Jalisco, ¿verdad? En los Altos de Jalisco con el tema de estos chicos que de alguna manera dicen que contactaron a través de redes sociales para la obtención de un trabajo. ¿Y qué fue lo que ocurrió, verdad? Entonces, es un tema primordial el tema de los software y el tema del control que se tenga sobre los creadores de estos dispositivos. Muy bien. El Internet tiene una gran influencia y lamentablemente da voz a muchas personas que tienen odio irracional. Da voz a muchas personas que comentan cosas que no son positivas. Y tenemos que tener la mente abierta, máximo si estamos expuestos a redes sociales, ¿verdad? Hay personas que van a odiar por odiar y hay personas que a través de seudónimos, a través de estos instrumentos, pues pueden sacar todas sus frustraciones fuera, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado porque es una herramienta en la cual pues no hay una identidad, ¿verdad? Puede ser que detrás de una plataforma se encuentre una persona que no tenga muy buenas intenciones. Muy bien. Ok. Desafíos que se enfrenta actualmente con el tema de la libertad de expresión y la información en un entorno digital. Mis estimados abogados, mis estimadas abogadas, tenemos que limitar, restringir
obstaculizar el ejercicio de derechos y la libertad de expresión, creo que tampoco es el punto, ¿verdad? Hay un avance de tecnologías asociadas con el entorno digital y entonces el bloqueo, la censura de contenidos, pues también puede ser un tema que vulnere el derecho a la libertad de expresión, ¿sale? Si vamos a cumplir con los mandatos constitucionales, artículo sexto y artículo séptimo, hagamos una adecuada regulación, no censurar por censurar, ¿sí? Porque a veces se censura, pues porque por ahí se dijo una mala palabra que a lo mejor pues es algo muy coloquial y se censuró, ¿no? Pero ¿cómo no censuran contenido pornográfico, verdad? ¿Cómo no censuran contenido violento? Entonces, como que ese tema de la censura del todo no se encuentra bien regulado todavía, ¿verdad? Censuran pequeñas cositas y cosas que son importantes realmente las pasan por alto, ¿verdad? En este sentido, mis queridos amigos, hay un tema muy importante en el tema de el paradigma de Internet y la protección de los derechos humanos. Es un instrumento muy importante, es un instrumento muy eficaz para la protección de los derechos humanos, pero también es un instrumento que puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Que es un instrumento que puede servir para que mi derecho humano a la identidad, mi derecho humano a la dignidad pueda ser vulnerado. Hoy en día hay una tendencia a bloquear, a controlar contenidos, a censurar, ¿sí? Y bueno, esa es una cuestión que lamentablemente no se tiene del todo bien controlado. Censuras a veces cosas por muy pequeñas que sean y hay cosas que son muy grandes que dejas pasar, ¿verdad? Que no te interesa. Pareciese que hay una doble moral en este sentido. Derecho al olvido no es un derecho, ¿verdad? ¿Esto qué significa, mis queridos amigos? No porque de pronto digan, ya bajo un contenido de la red social, pues ya nos afectó el derecho. La vulneración ahí está. La vulneración se materializó. ¿Qué vamos a hacer para reparar ese daño causado? ¿Qué vamos a hacer para restaurar a la persona en el goce del derecho vulnerado a través de estas tecnologías? Muy bien. Y otra cuestión, el acceso a Internet es una brecha digital que excluye. ¿Por qué? Porque hay millones de personas que no tienen acceso a esta tecnología. Y entonces, hasta cierto punto, hay una restricción en esos derechos. El Internet no llega a todos los lugares. No todos los mexicanos tienen acceso a estas tecnologías. Entonces, hay una brecha digital importante. Los mecanismos de censura. Es importante su regulación normativa. ¿Vamos a proteger la privacidad y protección de datos personales? Sí, pero hay que poner un equilibrio. ¿Qué tanto vale la censura y qué tanto también hay que proteger estos derechos? Y en esa ponderación de derechos, pues bueno, si algo tiene mayor peso, debe ser la privacidad y protección de datos personales. Si se encuentran en estos derechos en pugna, pues bueno, hay que tomar en consideración la afectación particular que pudiese ocurrir. ¿Qué tenemos que ponderar? Por encima de la censura se encuentran los derechos a la privacidad y la protección de datos personales. Muy bien. Entonces hay que utilizar los medios directos e indirectos para restringir y para proteger los derechos humanos. La libertad de expresión en línea. ¿Sale? Aguas, el Internet, las tecnologías de información y comunicación, TikTok, Internet, Facebook, telefonía celular, nos exponen a dinámicas sociales que pueden lesionar nuestros derechos. ¿Sale? Entonces hay que denunciarlo. El Estado tiene que poner mucha atención a la dignidad digital, tiene que poner mucha atención a la afectación que nos puede causar a nuestros derechos a través de estas plataformas. Hay que generar tecnologías en la información y comunicación como herramientas sociales y
los mecanismos para su tutela. Y también acuérdense que estas tecnologías son un espacio de interacción social. Nos podemos relacionar con el mundo, nos podemos relacionar con terceras personas a través de estas tecnologías. Hoy en día, mis queridos abogados, mis queridas abogadas, tenemos una cuestión muy importante. La infancia en la era de Internet y las nuevas tecnologías. Hay que tener mucho cuidado con lo que los pequeños ven en Internet, ¿sale? En este punto, hay una revolución tecnológica abrumadora y lamentablemente he visto a muchos padres que sueltan su dispositivo móvil sin ninguna restricción a los pequeños, ¿eh? Y cuidado con lo que pueden ver en estas plataformas. Hay un impacto que puede ser positivo, pero también hay un impacto negativo, ¿eh? Cuidado, máxime cuando hablamos de pequeños. Relaciones de familia, de ocio y educación se encuentran afectadas por estas nuevas tecnologías. Vayan a un restaurante los días domingos en una relación de familia y vean si están platicando entre ellos y vean si hay una convivencia social entre ellos. El pequeño de 5 años en el celular, la mamá en el celular, el papá en el celular. Cada quien está en su mundo. Y entonces hay una interacción, pues hasta cierto punto nula, en esta relación familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son herramientas muy buenas, por supuesto, pero también hay que controlar cómo se van a utilizar, mis queridos abogados, mis queridas abogadas. Muy bien. La sociedad de la información y el conocimiento. Es un nuevo mundo. Hay un mundo muy importante en el uso de estas tecnologías. Hay muchas cosas que podemos conocer. Hay mucha gente que es muy sobresaliente en estas tecnologías. Hay muchas personas que se dedican a las ventas, que difunden conocimientos, que crean contenidos académicos, que crean cursos, que presentan propuestas, que es una herramienta valiosísima para los niños, por supuesto. Hay derechos digitales que deben conocer y sobre todo como padres hay que estar muy atentos a lo que ven. Y por supuesto, los hábitos e inclusión digital en México son un tema fundamental. Es un tema importantísimo que pueden ver cómo controlamos el uso de Internet para pequeños, qué es lo que ellos pueden revisar, cuál es el contenido que van a tener disponible. Bueno, esto es muy importante. Mis estimados amigos, llegando prácticamente a la conclusión de esta pequeña conferencia, hablamos de una red compartida. Y la pregunta es, ¿todas y todos los mexicanos tenemos acceso a estas tecnologías? ¿Realmente? ¿Hay una inclusión social en estas tecnologías? ¿Sale? ¿Hay una infraestructura para dar una cobertura en todo el país en el ejercicio de esos derechos? Hay muchas personas que se encuentran limitadas en este ejercicio de derechos, ¿verdad? Tenemos que tener un mayor acceso a la cultura, a la educación, a la salud, a los valores. Esto tomémoslo en consideración. Y no solamente es una cuestión gubernamental, ¿eh? Es una cuestión que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay una interacción social importante que debemos de cubrir. Estimados abogados, estimadas abogadas, no olvidemos la responsabilidad que tenemos. No olvidemos que si nosotros tenemos una conciencia, también enseñemos a las nuevas generaciones el uso de estas tecnologías y la importancia que tiene su adecuado uso. Y por supuesto, fomentemos las políticas públicas encaminadas a que se haga un uso adecuado de estas tecnologías de la información y la comunicación. Mis estimados amigos, en este punto hay derechos fundamentales que podemos utilizar a través del uso de estas tecnologías.
el Estado en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se conectan a través de estos dispositivos y podemos consultar sitios web, podemos consultar Facebook, podemos consultar TikTok, podemos consultar canales de televisión que nos transmiten lo que está haciendo la autoridad, ¿verdad? Y por supuesto, es muy importante la normativa legal que regule este tipo de contenidos. Tenemos un derecho humano a, por lo menos, a tener un uso de banda de 700 Hz, que es muy importante para la conectividad de Internet. Y por supuesto, los procesos de licitación para que el Internet se haga público y podamos disponer de esta red social en todo nuestro país, ¿verdad? En todos, en los lugares más recónditos, en los lugares más alejados, es importante que dispongamos de estas tecnologías. Si logramos eso, mis queridos abogados, abogadas, pues bueno, hablaremos de un mundo digital y hablaremos de una adecuada regulación. Pero no es una cuestión que solamente dependa de nuestro país, es una cuestión que tiene una importancia a nivel internacional. Entonces, tiene que ver con nuestra propia constitución, pero también con los tratados internacionales. ¿Cómo vamos a regular estos derechos? Y bueno, mis queridos amigos, con este punto vamos a cerrar esta pequeña conferencia y bueno,